Hola a todos, hoy un nuevo vídeo más, en este caso uno diferente, no va a ser de instalación de ningún componente porque mi XADV ha cumplido ya 4 años, ahí la veis, sigue casi como el primer día, yo sigo encantado con ella, no me ha dado ningún problema, pero cumplir 4 años en una moto implica pasar ITV. Para pasar ITV, pues bueno, ya sabéis que la tengo un poco personalizada, guardabarros, portamatrículas cambiado, cúpula, estriberas, en fin, un poco de todo. Y no me ha quedado más remedio pues que pasar por un homologador con el que he hecho el proyecto de reforma para incluirlo en la ficha técnica. Como podéis ver aquí en esa deseada pegatina, todo ha ido bien, pero me encontré con varias dudas durante el proceso y Rafael Jordá, el propietario de motoringeniería.es, accedió a que grabásemos un vídeo para ayudaros a todos los que tenéis que pasar por el mismo proceso que yo, o que vayáis o que tengáis pensado hacer alguna modificación en vuestra moto. Pues accedió a que le hiciera una serie de preguntas para clarificar un poco términos, el por qué hay que hacer todos estos pasos, cuánto cuesta, qué requisitos son indispensables, que creo que os va a resultar bastante útil. Es una entrevista, dura aproximadamente unos 40 minutos, pero es verdad que hay mucha información para poder hablar con propiedad, ¿no? Cuando hablemos en foros, en grupos y demás, que no seamos el cuñado que dice cosas sin saber de lo que estamos hablando. Así que os invito a que veáis la entrevista entera, creo que os va a gustar. También os informo, en mi caso, lo que he metido en ficha técnica, ya una vez que haces el proyecto, pues lo haces para todo. He metido el guardabarros trasero de fibra de carbono, ese igualmente. El portamatrículas Puig, que ya veréis, está homologado, pero no significa que con ello podáis homologar sin pasar antes por ITV. También hemos metido las estriberas, hemos metido la cúpula y creo que eso era todo. Las luces también hay que meterlas, lo que pasa que como ya puse en un vídeo anterior, yo ya lo tenía hecho, así que ese paso no lo hemos saltado. Y bueno, pues lo que os decía, creo que os va a resultar interesante porque vais a saber elementos que no hay que meter en ficha técnica, sino que simplemente con su homologación es suficiente. Vais a conocer el precio, los procesos, el tiempo que lleva y creo que os va a gustar. Pero si tenéis alguna duda que no se resuelva en el vídeo, no dudéis en dejarlo en comentarios porque Rafa Jordá ya me ha confirmado que no tendrá ningún problema en próximos vídeos en aclarar todas vuestras dudas. Dicho todo esto, os dejo con la entrevista, espero que os guste y gracias por estar ahí. Un saludo, amigos. Bueno, pues después de la presentación que os he hecho ya con la ITV pasada, pues como decía, aquí tenemos al artífice de que todo esto haya sido posible, al señor Rafael Jordá, digamos cabeza visible y propietario de Motor Ingeniería, que está aquí hoy para aclararnos alguna serie de dudas, las cuales yo tenía. Y bueno, le comenté la posibilidad de que grabásemos este vídeo para aclarar un poco todos los conceptos, ¿no? Porque sabemos lo que es que algo está homologado, sabemos que hay que meter en ficha técnica, pero muchas veces confundimos los conceptos, Rafa. Así que, en primer lugar, muchas gracias por darme este tiempo, por esta masterclass que nos vas a dar. Y si te parece, pues te voy a ir haciendo una serie de preguntas y sobre ella vamos consultando y alguna cosita que nos quieras contar. Pues, buenas tardes y agradecerte la oportunidad de hablar y que la gente me escuche. No, gracias a ti desde luego por darnos esta oportunidad. En primer lugar, pues te quería preguntar por tu empresa, por Motor Ingeniería. ¿Quién la forma? ¿Cuándo y cómo surge? En fin, un poquito de historia. Yo tengo que decir que te conocí buscando por Google y entre todas las empresas que veía de reforma y demás, pues había una que me llamaba la atención, ¿no? Porque todos comentarios positivos, más de 50 comentarios, todo el mundo encantado contigo y demás, y fue por lo que me decidí a hacerlo contigo. Y bueno, pues cuéntanos un poquito de tu historia. Bueno, es bastante fácil. Yo en el 2018, con un grupo de amigos, a mí las motos me gustan desde toda la vida, ¿vale? Soy un friki de las motos, me gusta cualquier trasto, cualquier hierro. A una mobilidad le veo encanto, para que te hagas una idea, ¿vale? Bueno, lo tiene, pero incluso cualquier moto me gusta, ¿vale? Bueno, las Tontes y todas estas nuevas chinas no tanto, ¿no? Pero me gustan mucho las motos. De hecho, siempre he tenido moto. Desde los 13 años empecé con una Variant, quiero decir, luego mi padre me compró una GS500 que yo no quería, pero me la compró, en fin, para ir a la universidad. Y en el 2018 surge con unos amigos el tema Café Racer, ¿no? Todo empezó por el mundo Café Racer, que yo desconocía completamente.
Y bueno, empiezo a investigar. Como soy un caprichoso y en lo referente a las motos, pues me caliento como una mona, busco una moto que transformar y me pongo a pensar y a diseñar. De hecho, si os metéis en mi web, motoringeniería.es, veréis un poco los bocetos que hice y pues un poco la pajilla mental que digo yo que me hice para saber qué es lo que quería hacer con mi moto. Lo que nos pasa o lo que le pasa a todos mis clientes. Te calientas, diseñas la moto y luego viene el problema de homologar, ¿vale? Yo soy ingeniero industrial, casi todos los homologadores son ingenieros técnicos industriales, pero bueno, también estoy capacitado como ingeniero industrial para hacer la homologación. Y yo, que soy cero autodidacta y que detesto ser autodidacta, no me preguntes por qué me lanzo a ser autodidacta. Empiezo a buscar información, consigo acceder al manual de reformas. Macho, no sé cómo lo hice, ese día, pues no sé. El caso es que empecé con mi moto. Mientras tanto empiezo con mi moto, lanzo un perfil en Instagram y en Facebook y, curiosamente, me llegan clientes. No me preguntes por qué, ya pues acababa de nacer, ¿no? De hecho, yo empecé como autónomo, ahora soy una SL, pero empecé como autónomo y, de hecho, yo homologué varias motos antes que la mía. Con la mía lo pasé muy mal porque no tenía ni idea, ¿vale? Y con ese sufrimiento aprendí mucho. Así empecé poco a poco, hasta llegar a donde estoy, que me gusta muchísimo. Solo hago motos, no hago coches, no hago campers, no hago nada más que motos. Y yo creo que lo que me ha hecho triunfar, honestamente, y dicho con mucha humildad, es que me gustan las motos. Y se Que te al final nota. tú me Y llegas yo que he con tu hablado X, contigo, se te nota, lo sé. claro, tú me llegas con tu XADV y yo sé lo que para ti significa tus guardabarros traseros en la XADV, ¿vale? Entonces yo voy a intentar por todos los medios pelear que los puedas dejar como los llevas, ¿vale? A lo mejor Perfecto. otro ingeniero te encuentras con que te dice, eso no se puede, Me lo dijeron, me lo dijeron. ¿no? Y que te Sí, sí. den, ¿vale? Sí, sí, sí. Y se la suda tu moto. Yo creo Correcto. que la diferencia es esa, que a mí me vas a enseñar tu moto, voy a decir, hostia, qué guapa, y voy a pelear como si fuera mía para que se homologue así. Así es como nace ingeniería. ¿Quién la forma? Solo yo. Soy, ya te digo, empecé como autónomo, pero entiéndeme, yo lo hago todo. No tengo ningún problema y me gusta que sea así. Y bueno, y haciendo lo que te gusta, ¿no? Haciendo lo que te gusta, porque que es lo importante. Yo Ya siempre está. digo que, claro, yo los sábados a veces trabajo y mi pareja me dice, es que no parece que trabajes. Digo, es que para mí es como hacer sudokus, ¿sabes? Porque me gusta mucho y cuanto más complicada es la reforma, más me gusta. ¿Por qué? Porque tengo que pensar cómo meterle mano. Luego hablaremos, supongo, de eso, ¿no? Pero Sí. voy a este laboratorio, voy a este otro, en este me van a pedir proyecto, en este no. Busco, pues es un pasatiempo, en cierto modo. Un reto cada vez más grande, ¿no? Cuanto más difícil, un reto más grande. Muy Correcto. bien. Y durante este tiempo, ya te digo, cuando metí lo que son las luces auxiliares que ya llevaba en su día, la verdad que fue ignorancia, porque como mucho nos pasa en este mundo, no A conocemos todos nos pasa eso. toda la legalidad, metí las luces, podía haber metido el guardabarro y las demás cosas, pero durante este tiempo, como te decía, fui preguntando hace 2 años y demás, oye, ¿esto sí se puede hacer? No, eso no se puede hacer, eso es lo mejor que lo quite y que, pero oye, si yo tengo mi guardabarros puesto, mi portamatrícula, ¿por qué cada vez que vaya a pasar un ITV lo voy a quitar? ¿No? Y me encontré contigo y me dijiste que se podía hacer, así que en ese sentido, además, muy agradecido. Pero es que perdona que te haga un apunte, porque muchas Sí, veces vamos a y me incluyo porque yo soy motero como el que más, ¿no? Muchas veces vamos a ITV y te dicen eso no lo puedes llevar así, pero no se refieren a que sea ilegal, sino a que has de homologar. Es decir, uh-huh, ya veréis como en este mundo hay muchas veces que se expresan mal las cosas. Luego cuando hablemos de una pieza homologada o lo que sea, veréis a qué me sí, refiero, ¿no? Al final se refieren en la ITV a que no lo puedes llevar porque no lo tienes anotado en ficha técnica, no claro. que esté prohibido, es muy diferente. Yo creo verdaderamente en mi trabajo, ¿vale? Yo a veces me he escuchado una entrevista que vi en YouTube de una chica que la puse fina porque era una tía que entrevistaba a un ingeniero como yo y lo demonizó dejándolo de sacapesetas, ¿no? Bueno, al final yo soy una persona que hace un trabajo profesional ante un requisito legal. O sea, yo no le saco el dinero a nadie. Y creo que efectivamente debemos velar porque nuestros vehículos sean ya no legales, sino porque cumplan la normativa. Es decir, si a mí una moto me atropella a baja velocidad, no quiero que lleve unos intermitentes con forma de lanza, entiéndeme, porque Sí. me va a perforar una pierna. Entonces yo quiero saber que los vehículos cumplen en salientes exteriores, es decir, que verdaderamente creo en mi trabajo, verdaderamente creo que por la seguridad vial de todos debemos asegurar que
lo que se hace en una moto, que se pueden hacer barbaridades, se hacen con arreglo a una normativa que existe. Ya está. Tiene todo el sentido del mundo. Más o menos ya me ha respondido a esta pregunta que tenía preparada. ¿Por qué hay que hacer un proyecto de reforma de un vehículo, moto o coche al cambiarle un elemento? Más o menos lo que me decías, ¿no? Para asegurarnos de que cumpla una serie de estándares, de medidas de seguridad, en fin, supongo que a nivel técnico. Visibilidad. Al final, muchas veces, por ejemplo, hay una característica de los intermitentes que a la gente le molesta un montón, ¿vale? Y es que un intermitente tiene que tener una visibilidad hacia el lado opuesto de 20 grados, ¿vale? Y hay gente que se pone negra con eso. Chico o chica, no te pongas negra, es que al final te interesa que te vean. Llámame raro. Si tú metes los intermitentes, hay veces que me encuentro con clientes que los pegan al faro. Hostia, perdóname, pero es que no se te va a ver. Es decir, desde aquel lado no se te ve. Entonces te interesa que se te vea. Entonces, no, Claro. A eso me refiero. Claro que sí. ¿Y hay elementos que se pueden cambiar sin necesidad de hacer todo este procedimiento del proyecto de reforma? Ya decíamos el tubo de escape. ¿Alguna cosa más que se puede hacer? Bueno, el tubo de escape es un tema que quiero dejar muy claro. El tubo de escape no es homologable, ¿vale? De hecho, hasta hace nada, porque en noviembre hubo un cambio muy fuerte el manual de reformas, hasta hace nada el escape era el único elemento que era homologado por sí mismo. Es decir, el fabricante homologaba el escape para la Honda XR. Vamos a particularizarlo con tu foto, ¿vale? A partir de esa reforma hay más componentes que si están homologados, es decir, tienen marcaje de homologación y van en anclajes originales y en ubicación evidentemente original, no hace falta que se homologuen. Eso pasa actualmente con los espejos retrovisores y pasa actualmente con los intermitentes, incluso con el piloto trasero y el catadióptrico, pero no así con el faro. Cuidado con eso, ¿vale? Eso antes no estaba. La gente está demonizando la versión 7 del manual de reformas. A partir de noviembre no se puede hacer nada, no es verdad. Eso es una gilipollez y perdóname que hable con tanto... No, por supuesto. Pero es mi forma de expresarme. Por supuesto, ¿vale? Que sí. Hay muchas cosas que ahora ya no hay que homologar y eso la gente no lo sabe. Tú cambias los intermitentes de una moto porque te molan otros, en la XADV los delanteros, por ejemplo, no pasa nada. Otra cosa es que tú los pongas, por ejemplo, al final del manillar, cuando originalmente no van al final del manillar. Ahí hay que homologar. Pero si tú respetas el anclaje, no hace falta homologar. Están homologados por la Comunidad Europea. Antes no. Hasta noviembre, tú cambiabas un intermitente homologado, tenías que homologarlo. Por eso yo decía que había que decir que eran homologables, susceptibles de homologación. Bueno, Rafa, pues vamos con la siguiente pregunta que tenía preparada. Si un elemento, digamos que tiene su etiqueta CE, ¿no?, que está homologado en la Comunidad Europea, ¿por qué no puedo instalarlo sin más? Por ejemplo, mi portamatrículas, no así los guardabarros, pero mi portamatrículas, por ejemplo, viene con una homologación CE de Puig, de hecho tenía la homologación en Alemania, y sin embargo hemos tenido que hacer el proyecto de reforma. ¿Qué implica una cosa y qué implica otra? Mira, en el caso de un soporte de matrícula, el caso no es tan claro porque muchas veces se instalan soportes de matrícula que no tienen ningún tipo de homologación, ¿vale? Pero esté homologado, o sea, tenga homologación o no tenga homologación, salvo en los casos que he comentado antes de intermitentes y tal, que ahora se pueden poner... Vamos a coger un faro, que a lo mejor me es más fácil de explicar, en el sentido de que un faro siempre tiene que tener homologación europea, ¿vale? En tu caso, tu soporte de matrícula tenía homologación, pero muchas veces no la tiene. Con lo cual, entiendo que si me voy a un faro va a quedar mejor entendido el concepto. Porque tu pregunta es, ¿por qué si está homologado hay que homologarlo? Pues un poco lo que decía antes. Un faro es homologable, susceptible de homologar. La condición 1 es que esté homologado. Pero al final nuestro trabajo es verificar que se monta de forma correcta, ¿vale? En el caso de un faro, pues imagínate, tiene que estar centrado en el eje longitudinal. Si son dos faros, el centro de esos faros tienen que estar centrados en el eje longitudinal. Si es un soporte de matrícula, esté homologado o no, hay que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, la matrícula no puede estar inclinada más de 30 grados, es decir, o 30 grados o más vertical. Más horizontal, no, que si no Pegasus no te ve como toca, ¿vale? ¿Y no se supone, Rafa, que si tiene esa homologación ya cumple con todos esos requisitos? No, porque mira, yo me he encontrado soportes de matrícula de Puig, desconozco sinceramente si estaban homologados o no, que son regulables. Un soporte de matrícula no puede ser regulable con herramienta, ¿vale? Tiene que quedar fijo.
¿Para qué hacen esto? Para que tú no salgas de la ITV y cojas y hagas y lo pongas horizontal, que queda más molón, ¿vale? Claro. Y sobre todo porque muchas veces en los soportes de matrícula el catadióptrico está aquí. ¿Me explico? Y el catadióptrico tiene que ir sí o sí a 0 grados. Si tú inclinas, el catadióptrico pierde el ángulo en el cual es funcional, ¿vale? Porque o sea no va a que reflejar. en parte lo que viene haciendo es, como bien decía, cotejar que ese accesorio homologable está instalado, pues, como ya decía, ¿no? De la forma que tiene que estar para cumplir con la ley, ¿no? Y de hecho, si tú te das cuenta, en tu proyecto yo tengo que demostrar lo que digo. Es decir, yo tengo que, de hecho, te tuve que pedir una foto con la inclinación de la matrícula, con la separación de no sé qué, con las dimensiones del guardabarros, es decir, al final yo tengo que demostrar que cumple, pero encima demuéstralo. Claro, te entiendo. Y bueno, esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Se puede meter en ficha técnica todas las piezas o modificaciones que le queramos hacer a un vehículo? Entiendo que cosas súper radicales no, pero a mí me interesa, no sé, me gustaría que mi moto tuviera un alerón porque se queda más bonita. ¿Se puede hacer cualquier cosa? Se pueden hacer muchísimas cosas. Al final, el manual de reformas tiene un montón de códigos de reforma que se llaman, ¿no? Cada un código de reforma, digamos que está separado por categorías: motor, transmisión, carrocería, ¿vale? Y dentro de esos grupos, perdona, dentro de esos grupos hay diferentes códigos de reforma, ¿vale? Entonces, al final, el propio manual es el que acota lo que se puede hacer. En el caso en concreto, y se pueden hacer, como he dicho antes, muchísimas cosas. Muchísimas. O sea, no os creáis o no te creas, o la gente que vea este vídeo, no os creáis nunca lo que la gente dice en las redes sociales. No es verdad. He visto, en este caso con una XADV igual no es de tanta aplicación, ¿no? Pero en el mundo Cacerrace hay talleres que se dedican a transformaciones y he oído verdaderas gilipolleces en el sentido de una homologación ahora está tardando 7 meses. Hostia, no es verdad. Una homologación ahora es imposible desde el nuevo manual de reformas. No es verdad, hasta tal punto que yo un día tuve que escribir a un influencer y decirle: deja de decir mentiras. O sea, si tú estás mal asesorado, es tu problema. Y si tu ingeniero no te hace bien el trabajo, es tu problema. Pero estás haciendo daño a la gente que vende repuestos, como Puig. Estás haciendo daño a la gente que tiene ilusión en ponerse un soporte de matrícula Puig. Y estás haciendo daño a todo el sector. O sea, cállate o por lo menos verifica que lo que dices es cierto. No sé si me he ido un poco de tu pregunta. No, perfectamente. Que simplemente me estabas diciendo que cosas que pueden parecer difíciles o imposibles, o incluso gente con una cierta influencia están diciendo que eso no es posible hacerlo, pues estás diciendo que sí. Lo del alerón que me preguntabas, pues ya lo Sí, concreto. un caso Puedes concreto. ponerte el alerón que te dé la gana, ¿vale? ¿Ah, Es decir, sí, siempre y cuando una no sea cortante, ¿vale? Sentido común. Muchas veces es sentido común. Que no sea cortante, que no sobresalga de las dimensiones máximas del vehículo y, bueno, pues que el agarre que tenga, la sujeción sea adecuada. Si me coges con unas bridas, pues en fin, yo el primero que te diré: Paco, tío, no te rayes, seré yo. Mejor que vaya atornillado, soldado, pegado, ¿vale? Sí, pero al final eso sería un 852, que es el código de salientes exteriores, y habría que ver que cumple pues, con esa normativa, un radio mínimo de 2 milímetros, una serie de condiciones, pero se puede meter en ficha, claro que sí. Genial. Y ahora ya que hemos terminado todo lo nuestro, sí que yo ya lo tengo muy claro, pero bueno, para los que estén viendo el vídeo, ¿por qué no nos explica desde que alguien hace esa modificación en su vehículo hasta que sale de la ITV con su ficha ya cumplimentada y todo añadido, qué pasos hay que ir dando? Mira, yo creo que no hay que hacer lo que has hecho tú. Adiós. Lo siento, me refiero. Te lo pongo más. Ahora me entenderás. Yo creo que siempre tienes que ir de la mano de un ingeniero. Desde el minuto 1. Vas a ahorrarte tiempo y dinero y quebraderos de cabeza, ¿vale? Y yo creo que el proceso ideal es que tú me hubieras contactado, o cualquier cliente mío, siempre se lo digo. Si tú, en tu caso no era nada difícil de homologar, ¿vale? Pero una moto muy transformada, corres el peligro de que haya cosas que hayas hecho que no se puedan homologar. Con lo cual, igual te has gastado un dineral, imagínate, por poner un ejemplo, en un alerón que te lo han hecho de titanio y no tiene 2 milímetros de radio mínimo. Y cojo y te digo: Paco, tío, eso no te lo puedo homologar, pues te quieres morir. Claro. ¿Vale? Entonces es mucho mejor decir: quiero hacer un alerón
2 guardabarros, 5 guardabarros delanteros y ponerme 4 espejos. Llama a un ingeniero, asesórate, pregunta, deja que te coja de la mano y te dirija. Es decir, al final es muy importante que tú cuando hables con un ingeniero plasmes perfectamente lo que quieres, porque el ingeniero, aunque yo sí que lo hago porque me extralimito y opino, ¿vale? Estéticamente a lo mejor, o te puedo decir, hostia, Paco Salerón, tío, no lo pongas así porque te va a quedar un poco... Igual me meto donde no me llaman, pero no Bueno, lo pero puedo es que también me has dicho que una de tus pasiones es el diseño, o sea que es Claro, que... entonces me gusta y me meto, ¿vale? Pero lo Ujú. suyo yo creo que siempre vayas de la mano de un ingeniero. Una vez tú ya contactas con un ingeniero, pues haces lo que quieres hacer. Lo suyo es que te lo haga un taller, porque tú al final, como bien sabes, tienes que ir a morir a que un taller te firme un certificado que yo preparo, ¿vale? Entonces, dicho esto, si lo haces tú, pues tendrás que buscar un taller que te firme y te puñe ese certificado, ¿vale? Entonces, cuando tú acabas la reforma, que de normal has convenido con el ingeniero ya sabe de qué va tu expediente, ¿vale? En este caso yo trabajo a nivel nacional, tú y yo, por desgracia, no nos conocemos físicamente, ¿vale? Llegará el momento. Llegará. Paso un PDF, ojalá, y así nos tomamos una cerveza. Genial. Paso un PDF, como bien sabes, donde se cumplimenta en lo referente a lo que tú has hecho una serie de datos, ¿vale? Porque es eso en lo que yo voy a basarme para hacer mi trabajo. Hay una serie de fotos, hay una serie de medidas y hay una serie de códigos que tienes que facilitarme en función de lo que sea que haya que homologar. Cuando tú me pases esa información, yo lo que hago es, en este caso, hay reformas, no sé si luego vamos a hablar de esto, hay reformas que requieren proyecto y hay reformas que no requieren proyecto. En tu caso, como había salientes exteriores que son guardabarros, requiere proyecto. Entonces, yo lo que hago son 3 documentos. Proyecto de reforma, un certificado de fin de obra, que es un documento que viene a decir que se supone que el proyecto, que es mentira, se hace previamente a la reforma. Es decir, yo cojo, hago un proyecto y te digo, Paco, este es tu proyecto. Mentira, nadie hace eso, ¿vale? Vale. Primero Entonces, instalamos y luego preguntamos. oye, exacto, ¿vale? Entonces, el certificado final de obra dice que efectivamente la reforma se ha hecho conforme dice el proyecto, ¿vale? Y Ujú. por último, un certificado de taller que yo preparo para que no haya problemas, porque al final, como hay que tener una concordancia de fechas y de códigos y para que en todas partes ponga lo mismo, yo hago el certificado de Me taller. acuerdo de ese código que variaba una letrita y ya no Vale, lo valía. tengo. Sí, Exacto, exacto. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué sí. vamos a hablar? Pero esos 3 documentos se mandan a un laboratorio de vehículos. Tenemos que ir a morir a un laboratorio de vehículos y ese laboratorio de vehículos emite un informe de conformidad, ¿vale? Que es, digamos, el 99% del éxito de la homologación. Es muy raro que una ITV se ponga en contra de un laboratorio. ¿Por qué? Porque ambos dos los certifica ENAC, que es la misma entidad. Por tanto, si empiezan a ponerse no conformidades, la van a liar muy gorda. Entonces, Ujú. cuando el laboratorio emite el OK, yo siempre digo que prácticamente el éxito está hecho ya. O sea que básicamente lo lógico sería primero el proyecto, luego la instalación, aunque sabemos que siempre se hace normalmente al contrario. Y en ese proyecto tú dices, según te entiendo, lo que se va a hacer y al pasarlo al laboratorio es cuando te dice, ok, está todo conforme a norma y se puede pasar. ¿Es así? Correcto. A ver, el laboratorio me marea siempre porque son muy listos y entonces, le hace con ironía, son muy listos y al final van mucho contra nosotros, ¿vale? Es decir, de hecho, yo pierdo muchísimo tiempo en elegir laboratorio en función de la reforma porque sé cuánto me van a putear por una cosa o no, ¿vale? Es un poco lo que te decía antes. Como yo peleo por tu reforma, yo trabajo con 5 laboratorios actualmente, con lo cual busco, esto lo del sudoku que te decía antes, yo busco cuál es la mejor jugada, ¿vale? Entonces, lo normal es que el laboratorio a mí me haga corregir tonterías. Nunca es algo sustancial. Es muy raro que me corrijan algo que yo tenga que llamarte y decirte, Paco, tío, ese guardabarros que te había dicho que cumple, no cumple. No va por ahí, sino de, Rafa, en el guardabarros añádeme que va cogido con un tornillo y medio. O sea, son chorradas, ¿vale? Pero bueno, es parte del proceso y ya lo tengo súper asumido. Entonces, desde que yo envío la documentación, ellos tienen, a lo mejor tardan 2 o 3 días en analizar el expediente y me dicen que corrija una serie de cosas. Las corrijo, yo ahí soy muy rápido. ¿Por qué? Porque tengo tu expediente vivo en mi cabeza, con lo cual, de hecho, prefiero, conforme me piden,
mando para que no miren más, ¿vale? Es decir, no me mareéis más. ¿Queréis esto? Vamos, ahí lo tienes, ¿vale? Y déjame en paz y sácame el informe. Cuando tenemos el informe de conformidad, junto con los 3 documentos que he dicho antes, proyecto, certificado final de obra y certificado de taller, se lanzan a ITV, ¿vale? Junto con una declaración responsable. ¿Eso qué es? Eso es un mero trámite donde yo tengo que firmar y acreditar que efectivamente soy ingeniero industrial, ¿vale? Es un documento que dice que estoy capacitado técnicamente para hacer el proyecto de Paco Espartero, Porque solamente los homologadores tienen que ser ingenieros industriales. ¿Hay alguna otra categoría o titulación que te permita ser homologador? Tiene que ser un ingeniero industrial o ingeniero técnico industrial. Como te decía, la mayoría son ingenieros técnicos industriales. No me preguntes por qué. Yo estoy colegiado como ingeniero industrial y me dirán súper raro mis compañeros. Parece que un ingeniero industrial tiene que hacer edificios y no reformas. ¿no? Yo, la verdad, no tengo esa necesidad de... ¿Pero necesitas una especialización o simplemente ya con tu titulación es suficiente? Simplemente, titulación es suficiente. Sí, no hay problema. Perfecto. Con todo eso, vas a ITV, como bien sabes, tardan lo que buenamente consideran en llamarte, no tienes que ir con la moto a entregar la documentación. Ese día es importante que lleves la documentación, bueno, siempre mando un correo explicando todo lo que hay que hacer, ¿vale? Sí. Lo normal es que tú lleves a la ITV la documentación impresa, pero va firmada digitalmente, por tanto no tiene validez la firma impresa, sino que en ese momento hay que enviarlo por correo electrónico, ellos verifican que les llega, sí que tienes que ir, aunque no vayas con la moto, con la ficha técnica y el permiso de circulación, que ellos escanean, se lo guardan todo, lo pasan al ingeniero de la estación, lo evalúan, me marean a mí normalmente con un punto, una coma, una letra de un código, ¿vale? Y en ese momento, cuando ya les he respondido, si es el caso, yo muchas veces hay clientes míos que pasan la ITV y no me entero. ¿Qué han pasado? Que les digo, cabrones, hay una ilusión. Después del trabajo. Claro, dime qué has pasado. Muchas veces sí que hay gente que me dice, Rafa, ya lo he conseguido, pero hay gente que ni me entera. Digo, hostia, tío, no sé. Prefiero saberlo, me hace gozo. Cuando ya la estación tiene la documentación y demás, y la analiza. Es cuando te llaman para que ese día sí vayas con la moto. Aquí quiero puntualizar una cosa muy importante, porque en Valencia, al menos, en cada comunidad, esto es España, en cada comunidad se cobra un precio por una reforma. No sé qué te cobraron a ti. ¿A ti qué te cobraron? Pues tengo ahí el desglose. En total fueron 63,31 euros, me parece que es. Pero incluía la revisión periódica de los 4 años, la primera revisión, e incluía lo que era la reforma. Si no recuerdo mal, te lo digo de memoria, eran unos 14 euros por lo que era la reforma y luego unos 9 euros por la inscripción en la ficha técnica. Vale, unos 25 euros quizá o así. Claro, aquí en Valencia te cobran 10 euros por todo lo que es la reforma, ¿vale? No, pues aquí era más. Claro, ahí te cobran también por la inscripción. Hay comunidades en las que te cobran por código de reforma. Es decir, si tú creo que tú llevabas 3 códigos de reforma, pues hubiera sido un precio por código de reforma. En Valencia son 10 euros y te olvidas. Por 10 euros no les compensa estar mirando si las medidas de qué puesto son correctas, o sea, no. Y menos si a la vez haces la inspección periódica. O sea, les interesa facturar, hacerla periódica. A mí me parece un poquito inmoral que se les pague 10 euros por una reforma, cuando al final hay una responsabilidad, ¿no? Yo lo veo muy justito. Claro. Yo de todas formas también te digo, una vez que me llamaron, porque además es una cosa que cada vez que he hablado en los grupos y demás lo he dicho, que no puedo estar más satisfecho. No he trabajado con otros ingenieros, no puedo compararnos, pero es verdad que por tu parte es que ha sido un trato exquisito, porque de hecho tuve problemas con el técnico de la estación de ITV, me dijiste, hablo yo con él, y tú a partir de ahí te encargaste, y lo siguiente que sé es que me llaman para decirme, vente a la estación que vamos a pasar que vamos a hacer la reforma y demás. Así que bueno, te lo agradezco mucho porque a mí me pareces un tío y vamos, ha sido súper fácil tratar contigo, la verdad. Evidentemente que voy a decir, pero te puedo prometer que es así. Yo no soy de decir cosas que no pienso. Pero al final es que yo prefiero coger las riendas del tema, ¿vale? Porque al final tú vas a sufrir porque no sabes qué te están diciendo, tú no entiendes. Y encima todos tenemos como asco a la ITV, con lo cual es de, ya me están tocando los huevos, ¿me entiendes lo que quiero decir? Palabras literales, sí. Claro, ya están jodiendo la marrana. Pues yo estoy súper acostumbrado a esas tonterías, ¿vale? Entonces, como déjalo, yo lo cojo. De hecho, el otro día hablaba tengo un grupo de WhatsApp con otros ingenieros y les decía, ¿pero para qué discutís?
si la tienen más grande que nosotros. Quiero decir, es que al final es así. O sea, no vale la pena. ¿Quieres que te lo cambie, que te ponga un punto en lugar de una coma? Yo te lo pongo, ¿sabes? Me cuesta 10 minutos y al final mi cliente lo que quiere es acabar, ¿vale? Entonces, no me compensa. Yo me he tragado muchísimas cosas de ITVs que no tenían razón por mi cliente. Porque si yo me pongo solemne, te puedo asegurar que tengo razón. Pero al final tengo que mirar por mi cliente, no por mi ego, ¿vale? Entonces es súper importante sacar el expediente cuanto antes porque el señor Paco quiere ir legal, puesto que ha decidido gastarse un dinero, quiere olvidarse del tema, ver su ficha técnica con todo anotado cuanto antes. Y no estar con el nudo cada 2 años de que tengo que quitar cosas, que tengo que cambiar, e incluso no sé, porque se da el caso, Rafa, siempre se habla, pues como te pilla la Guardia Civil con cosas que no tienen ficha, se meten en eso porque no conozco casos. No conozco casos de que un Guardia Civil haya dicho, ese guardabarros no es de esa moto, te voy a Pues sancionar. macho, a mí me pasó hace poco y ¿Sí? fue buenísimo porque salí en ruta en moto con unos amigos y a uno de ellos que llevaba una S1000R, una BMW, bueno, él iba más rápido que yo no soy ningún quemado, mi amigo sí, y llegó antes que yo a una rotonda, ¿vale? Íbamos 4, 2 delante y 2 detrás. Y conforme llegó a la rotonda veo que les habían parado y había un guardia. Insisto, yo le había homologado un soporte de matrícula, 4 chorradas, macho. Y el guardia civil veo que empieza a decirle, caballero, esto si no lo puedo llevar, esto no. Y él le dijo, que yo no me quería meter, ¿vale? Y él le dice, no, si está homologado, lo tengo en ficha. Mira, el problema estaba en la carrocería, bueno, en el guardabarros trasero, ¿vale? Porque la propia carrocería hacía de guardabarros trasero y el guardia civil le decía que el guardabarros trasero era obligatorio. Claro, al final me vi en la obligación, yo no quería un conflicto con la Guardia Civil, pero fui para allá, porque yo estaba como a 3 metros. Y le dije, mire, perdóname, pero es que yo soy ingeniero que ha homologado esta moto. Digo, entonces el guardabarros no es obligatorio, el trasero, siempre y cuando la carrocería sobrepase el eje trasero. Tendrías que ver el Guardia Civil cómo le cambió la cara. Y tengo que decir que el hombre estuvo súper razonable, es decir, siempre empiezan con un tono un poco tal, ¿no? Pero... Sí. Macho, es como que se abrió a decir, este tío sabe más que yo, me voy a callar y voy a ver si aprendo algo. En cuanto le mencioné manual de reforma, hasta el tío ya como que dijo, hostia, este tío sabe de lo que está hablando. Te voy a callar la boca, ¿no? Pues macho, acabé con él súper guay y me dijo, ostras, pues yo esto no lo sabía, ¿no? Y bueno, pues nada, buenos días, y nos fuimos. Claro, eso si va mi amigo solo, se lo crujen. O sea, te lo digo ya. Entonces, sí que se fijan en eso, sobre todo en los soportes de matrícula. Pero voy más allá. Yo siempre digo, en mi web lo pone, soy muy pesado, en muchos vídeos que he hecho lo digo, ¿no? No hay que homologar ni por ITV ni por Guardia Civil. Hay que homologar por el seguro, ¿vale? En tu caso, por ejemplo, tu reforma no era nada sangrante, ¿vale? Pero imagínate un cambio de manilla, donde tú tengas un accidente que atropellas en un paso de cebra a una señora. Llega el perito y conoce tu moto, al final vuestra moto es una moto bastante conocida y se ha vendido muy bien, y de que el manillar está cambiado. Entonces coge, como el culpable ha sido tú para atropellar a la señora, te dice que es que, claro, como no llevas en ficha el manillar, nadie ha comprobado que ese manillar está bien instalado o que cumple los requisitos legales. Y no te cubre el siniestro y a pagar tú la indemnización de atropellar a una señora. Hostia, cuidado con eso. Siempre hay que homologar por el seguro. Porque la ITV al final, tío, son 200 pavos, si te pillan sin ITV, pagas 100. Sí, no, pero lo otro son palabras mayores y se pueden encontrar con problemas. 150.000 euros por no homologar un manillar. Hostia, te entiendo. Y bueno, y justo esto que decías viene mi siguiente pregunta, me decía que has instalado una cosa en tu moto. Si yo he instalado, porque en mis vídeos se ve que a mí me gusta hacerle cosas a la moto y tocarla y demás, si yo he instalado una cosa, no lo ha hecho un taller y yo no tengo ese certificado de taller, ¿no vas a poder hacer tu proyecto? ¿No va a poder qué, perdón? No vas a poder hacer tu proyecto, es decir, tú no vas, si yo no tengo un taller que me haya instalado una cosa, hay cosas que son sencillas de instalar, un guardabarros, en fin, cosas que son sencillas. Es un taller, eso sí o sí. De hecho, si te das cuenta, antes te he dicho que se puede hacer con proyecto o con memoria. Hay 2 formas de homologar. Con proyecto, según los códigos de reforma que mencionaba antes del manual de reformas, en cada código te pone si hace falta proyecto o no, ¿vale? Si hace falta proyecto, hay un certificado de taller que hay que hacer. Si no hace falta proyecto, se tiene que hacer con un certificado de taller y un informe de conformidad del laboratorio.
Para que el laboratorio emita el informe de conformidad, yo tengo que preparar una memoria de la reforma que se ha hecho. Es algo mucho más sencillo que el proyecto, pero al final es un trabajo, ¿vale? Pero sí o sí, siempre, en cualquier reforma, va explícito un certificado de calidad. ¿Y lo has hecho tú? Pues tendrás que buscar. Al final yo creo que si son cosas no muy dramáticas, tu taller de confianza, donde haces el mantenimiento, no tendrá problema en firmártelo y cuñarte, ¿vale? De hecho, yo ya te digo, yo te lo doy hecho. Sí, solo simplemente para firmar. Igual te piden ver la moto e igual te cobran. Hay gente que les han cobrado 50 pavos, 40 pavos. Bueno, al final... Conozco ese caso y precisamente a lo mejor no lo has llevado por ahorrarte esos 40 o 50 euros y al final acabas pasando por caja. O sea que en estos casos, yo lo veo pues bien. quizás... De hecho, me parece que en muchas ocasiones cobran poco. Están poniendo su nombre en un proyecto, ¿me entiendes? Hay una responsabilidad. El pone explícitamente que asumen la autoría y responsabilidad de la reforma ejecutada. Entonces, asumir responsabilidad hoy en día por 30 euros, yo no lo firmaría. Yo cobraría bastante más. Vale. La siguiente pregunta, Rafa. ¿Cuánto puede costar y de qué depende el precio final de un proyecto o memoria que me decías? Bueno, depende mucho del trabajo que suponga para mí, ¿vale? Si es una memoria, es decir, un cambio de manillar no requiere proyecto, ¿qué más no requiere proyecto? Ahora mismo no caigo en más cosas, pero hay bastantes cosas que no requieren proyecto. Eso puede costar 180, 200. ¿Unas luces auxiliares? Unas luces auxiliares no requieren proyecto. Porque ¿vale? No modifica lo que son las medidas de... Correcto, eso tiene que costar 220 euros masiva, porque también quiero mencionar, hay varios códigos de reforma, no solo el de iluminación, sino también el del pulsador y el del testigo. Entonces, si te das cuenta, Puig vende, esta es una pregunta que, sobre todo para el modelo de vuestra moto, creo que es muy interesante. Cuando tú tienes unos faros auxiliares que han de tener un marcaje F o B, en la tulipa siempre hay una inscripción y debe estar incluida una F o una B, ¿vale? Cuidado con AliExpress, porque mucha gente ha comprado faros auxiliares homologados, que no es verdad, ¿vale? A lo mejor están homologados como luz de posición. ¿Están homologados? Sí. ¿Como luz auxiliar? No, ¿vale? Esas luces auxiliares han de llevar un botón independiente con un símbolo independiente, es decir, el símbolo típico de los rayitos con una cruz así como de antiniebla, ¿vale? Sí. Y muy importante, un testigo verde. Claro, ese testigo verde en tu cuadro no lo puedes añadir. Entonces, Puig, que es muy listo, lo que han hecho es que el pulsador se ilumina en verde, con lo cual tienes el pulsador, la luz verde y el símbolo todo en uno. Eso es necesario para poder homologar, con lo cual son varios códigos de reforma, sí, pero no requiere proyecto. De hecho, a mí cuando la homologué, porque fue de lo primero que hice cuando saqué la moto, ponerle las luces, porque la Honda XADV tiene ese problema, tiene un problema de luz, no se ve de noche tuve nada. Tuve una XADV, te recuerdo que tuve. Me lo dijiste, tienes razón. No se ve, es peligroso ir por montaña, por curva, porque es que no se ve, entonces fue de lo primero que le hice y le tuve que instalar un botoncito porque el que yo tenía, también te digo, no puedo afirmarlo 100%, pero los faros son los de AliExpress. Los de AliExpress vienen con la misma homologación. Cámbiale. En mi opinión, quizás esté equivocado, no puedo afirmarlo 100%, pero son los mismos faros, la misma homologación en la lente, todo igual, lo que cambia es la caja y el sello. Y como te decía, tuve que cambiarle el botón y me decían que cuando estuve hablando en el grupo y compartí esta información, me decían que eso era solamente en Andalucía, que en el resto de España no había que hacerlo. Y hay gente, parece ser, que lo han pasado con el botón original que trae, que es un botón que se ilumina una luz roja en este caso, pero no tiene el pictograma, ese de la luz antiniebla, no lo traen. A ver, a mí este comentario también me viene muy bien, ¿vale? No sé, solo en Andalucía porque hay gente que lo ha pasado. Bueno, pues eso que se han llevado. Quiero decir que fenomenal, me alegro por ellos, palmada en la espalda. Pero al final eso no quiere decir que sea así, ¿vale? Eso también pasa mucho en las redes sociales. Pues esta moto está homologada, ya, pero el día de la ITV, ¿cómo iba? ¿Iba así o iba con guardabarros? Quiero decir, hay mucha mentira con eso y hay muchas ganas de decir, yo he podido, ¿no? Has podido, no has tenido una suerte que flipas, o no se ha dado cuenta el ingeniero de la estación, o el que te tocó había empezado ese día y no sabía ni por dónde empezar. Es decir, al final te puedo asegurar que tiene que tener su símbolo, tiene que tener su luz verde y tiene que tener un pulsador independiente. Ya está. Sí, así es como lo llevo yo. Si y las XADV, las modernas tienen un botón preparado, ¿no?
Sí, ya vienen con una preinstalación que simplemente en ese conector le conecta los faros y haciendo un procedimiento en la pantalla TFT que ya es, digamos, interactiva y tiene más información, le activa esa opción y ya sí El que te aparece testigo, ahí el testigo y demás, correcto. correcto. Es de esa manera. Y decía, la memoria unos 220 euros más IVA, creo que has dicho, ¿incluye el informe de Sí, laboratorio? Lo incluye incluye informe también. laboratorio. Para una cosa así, un informe laboratorio puede estar sobre 110, 120 euros masiva que se paga, que yo pago de ese dinero. Es decir, los 220 euros no son íntegros para mí. Esto ya me lo has contestado, no es necesario llevar el vehículo, tú estás en Valencia, estáis localizado en Valencia, no es necesario llevarlo No. a vuestras instalaciones. Plazos para obtener el proyecto, pues bueno, va a depender un poco también de su complejidad, ¿no? Los plazos yo creo que muchas veces dependen de vosotros, ¿vale? Y eso es algo que mucha gente no entiende. Al final tú, como eres un tío súper organizado y súper serio, me pasaste la información perfecta, ¿vale? Con lo cual, a mí me llega la información que yo te he pedido perfecta, para mí me es muy fácil y muy ágil hacer el proyecto, ¿vale? Y Porque luego evidentemente... ¿eh? y los siguientes pasos ya con el laboratorio, eso que va a llevar, creo que fue una semana, ¿no? Días. Depende también a qué laboratorio acuda, ¿vale? Pero últimamente los laboratorios, como les está bajando la faena, creo yo, porque mucha gente pues está decidiendo ir a otros laboratorios que complican menos la vida, están siendo más ágiles. Yo he llegado a homologar una reforma bastante gorda de una Ducati 900 en 24 horas. Eso no es lo habitual, ¿vale? Pero puede darse el caso. En un plazo, yo creo que un plazo razonable desde que yo envío la documentación hasta que podemos lanzar la ITV puede ser una semana, 10 días. Eso sería lo normal. ¿Cuánto tardo yo en hacer el trabajo? Depende del alcance de la reforma que hayas hecho, ¿vale? Pero de normal, a ver, yo ahora mismo tengo lista de espera, ¿vale? Pero de normal en una semana tiene que estar enviado al laboratorio. Yo siempre digo, para curarme en salud y no generar falsas expectativas, que es un plazo de unas 5 o 6 semanas, ¿vale? Si puede ser antes, será antes. Es lo que yo empatizo con esto, como Pero en decía cualquier antes. caso, que la gente no espere a que le queden 10 días para pasar la ITV No, para contactar ni contigo y entiendo que con ningún ingeniero no, y porque además, va a ser muy aunque yo, complicado. por lo que hemos comentado antes, aunque yo lo hiciera en 3 días, al haber una reforma de por medio, por mucho que te caduque la ITV, no te la van a coger antes. Tú vas a llevar el expediente de la reforma y cuando tengan a bien, te llamarán para que vayas con tu moto. Y en ese momento pasas la ITV periódica. En mi Pero caso no tiene nada fueron que 2 ver. semanas. La ITV tardó Claro, 2 semanas en llamarme, o sea que son cosas que ahí hay me que tener acaba en de cuenta. escribir un cliente que lleva un mes esperando a que le digan algo de su moto. Una Un locura, mes. eso es una locura. Claro. Y Rafa, no te quiero quitar mucho tiempo. Una última cosa, ya una curiosidad. ¿Cuál es el proyecto más extraño que ha hecho? O el más complicado? Que te suene. Pues mira, el más lo tiene todo, creo yo. Hay un chico, un influencer, bueno, él no quiere que se le llame influencer, que se llama Aitor Rodrigo, que es un tipo muy majo que tuve la suerte de conocer personalmente, que va con su perro. Ahora lo ha dejado porque se le estropeó la moto, pero eh, él empezó un viaje libre, es un chico de, no sé si lo he dicho, 25 años, un alma libre, se dejó su trabajo, se compró una moto con sidecar, una más, Ujú. y se fue a recorrer Europa, el mundo, con su perro en el sidecar, ¿vale? Y se le estropeó la más y tuve que homologar, traspasar el sidecar a una Triumph Bonneville. Eso fue un proyecto para mí bastante reto porque no lo había hecho nunca, que implicó ensayos de frenada en el cual yo participé porque era yo el que iba sentado en el sidecar con Aitor. Tuve que diseñar junto con el taller y junto con el herrero unas piezas para acoplar ese sidecar a la moto. Es decir, fue un proceso creativo muy de ingeniería, fue muy chulo, ¿no? Donde hacía falta Por mucha tanto, te visión. gustó. Te gustó. Sí, sí me Disfrutaste, se te ve en la gustó. cara que disfrutaste. Se Sí, te ve. sí, 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 porque era como, requería como mucha visión 3D, ¿no? Y Ujú. el ver que luego he visto vídeos en Instagram donde se ha metido en Rumanía, aunque al final, insisto, se le ha jodido el cambio de la moto 2 veces Adiós. y ha abandonado la forma de viajar así, ¿no? Pero yo veía al tío metiéndose por Rumanía, por bosques de osos, con el sidecar, el perro, el sidecar haciendo así, y que aquello no partía, porque al final imagínate qué marrón, ¿no?
un tío que tiene 100.000 seguidores con un sidecar que le he homologado yo, que se le parta en un vídeo. Bueno, por suerte fue la caja de cambio lo que, lo que se rompió. Entonces, yo creo que es el proyecto más especial que he hecho. Muy bien, pues pondré alguna foto porque te la voy a pedir, alguna foto, alguna cosita así que puedas compartir, y si no la sacaré de redes sociales, pero la compartiré aquí para que, perfecto. Para que la gente la vea. Rafa, bueno, te quiero hacer una última pregunta. Cuando se hace una reforma, eso va independientemente de lo que es la revisión periódica, ¿no? Correcto, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. La gente eso no lo tiene muy claro y no tiene absolutamente nada que ver. Es una ITV de reforma y lo otro es una ITV periódica. Si te coincide como a mí, pues aprovecha el proceso para hacer las dos cosas de una vez, pero que... Es interesante que te coincida, por lo que te decía antes, porque al final van a ir a la ITV periódica y no se van a meter tanto con tu voto. Vale, pues consejo. Que si coincide. Consejo para suscriptores. Hazlo coincidir. Exacto. La reforma con el paso de la ITV periódica. Exacto. Rafa, no te quiero robar más tiempo. Ha sido un placer. La verdad que se ve que eres un apasionado de las motos. Se te ve disfrutar, se te ilumina la cara hablando de tu trabajo, lo cual es bueno. Y te lo digo, lo transmite al cliente. En mi caso me sentí respaldado, me ayudaste mucho. Y hoy por hoy, pues soy feliz de esa preocupación que tenía desde que me enteré que yo no podía llevar esos guardabarros, que yo no podía llevar ese portamatrícula, porque yo, al ver que tenía una CE, yo estaba más que tranquilo. Ya me enteré que no, y en este tiempo, hasta que he conseguido, o sea, ya conforme se acercaba la ITV, iba con esa ansiedad, y la verdad que ha hecho ese paso de una forma súper sencilla, siempre aclarando todas las dudas, siempre disponible. Y no puedo más que recomendarte a toda la gente que esté viendo el vídeo, porque de verdad que ha sido una gran experiencia, aparte de lo personal, que ha sido un placer conocerte y hablar contigo. Si te parece, Rafa, voy a lanzar una cosa a los que estáis viendo este vídeo, en los comentarios, si queréis hacer preguntas que tengáis sobre reformas de motos y demás. Si conseguimos una serie de preguntas y Rafa tiene a bien, pues montamos otro vídeo y contestamos a esas preguntas. Y además también os digo, Rafa tiene sus propias redes sociales y las pondré ahora aquí. Tenéis Instagram, YouTube, vi que también teníais, Facebook. Pues todo eso lo voy a poner aquí en el vídeo para que la gente os siga, o bien que directamente te vayan a preguntar, o si yo encuentro aquí en los comentarios preguntas, dudas que tenga la gente y demás, pues montamos, si te parece, otro vídeo, que para mí ha sido un disfrute estar aquí contigo, ¿vale? Igualmente, me parecería muy chulo además. Rafa, que un abrazo, que tenemos esa cerveza pendiente y a seguir bien, ¿vale? Total. A disfrutar con tu eléctrica. Me gusta mucho. Igualmente.